nombre es Diana Micheli Álvarez, soy ginecóloga y obstetra y en el video de hoy les voy a hablar acerca del parto versus la cesárea. ¿Cuál es mejor? ¿Qué ventajas o desventajas tiene cada uno para que tú mismo puedas escoger o mirar cuál es el que te conviene a ti o cuál será mejor para tu bebé y para ti? Obviamente, como ginecóloga yo debo advertirte que estaré a favor del parto vaginal, pero en el video te voy a mostrar tanto las ventajas y desventajas de cada uno para que tú misma te formes el juicio y cuál tú escogerías para ti. En cuanto al parto vaginal, no simplemente es el hecho de decirte que es el modo natural en el que nace un bebé. ¿Cuáles serían las ventajas que tú debes de conocer de un parto vaginal normal? Dentro de las ventajas del parto vaginal está la pronta recuperación. Una vez nace tu bebé, prácticamente en muy pocas horas tú vas a poder estar caminando, no obviamente pues sin nada de dolor, puede haber un leve dolor, pero es algo muy manejable y tú vas a sentirte muy bien. Muchas mamás incluso se sienten pues perfectas, casi como si nada hubiera pasado en muy pocas horas. Otra ventaja, el sangrado es menor versus la cesárea. Usualmente un parto sangra más o menos medio litro y en una cesárea se sangra 1 litro. El riesgo de infección es menor en el parto vaginal comparado con la cesárea. Otra de las ventajas del parto son menores riesgos en cuanto a los embarazos futuros. Tú puedes tener el número de partos que sea y no hay un límite. Mientras que en la cesárea, a pesar de que no hay un límite exactamente establecido, sí por cada cesárea cada vez habrán más riesgos, entonces sí habría un límite. Realmente yo a modo personal he tenido paciente con hasta 6 cesáreas previas que yo he realizado hasta la 6ª cesárea de esa paciente. Desconozco cuál sea el número máximo o cuál sea la paciente, por decir, con el récord de cesáreas, pero obviamente incluso después de la 2ª cesárea para nosotros implica un riesgo muy alto para esa mamá. Otra ventaja es que ayuda en la adaptación del recién nacido en cuanto a su parte respiratoria, ya que durante la salida del bebé él va liberando muchas secreciones mientras la mamá va pujando y él va saliendo, mientras en la cesárea, al ser algo más rápido, no va a haber esa expulsión de esos fluidos tan rápido y es por eso que puede haber transitoriamente más dificultad respiratoria en el bebé en la cesárea comparada con el parto. Otra ventaja también para el bebé es en cuanto a las infecciones, a lo que es el sistema inmunológico del bebé, va a ser mejor cuando hay un parto porque hay exposición a bacterias durante el canal del parto y esto es bueno para el bebé para crear un sistema inmunológico, unas defensas mejores para las infecciones más adelante, comparado en la cesárea donde no hay esta exposición porque no tiene que pasar por el canal vaginal y por tanto no hay esa exposición a esas bacterias. También el parto, al liberar más oxitocina en todo el proceso como tal del expulsivo y del trabajo de parto, esto hace que se favorezca más la lactancia durante el parto. Durante la cesárea puede demorarse un poco más, incluso en bajar la leche también y hacerse un poquitico más difícil la producción, no en todas las mamás, pero sí es mucho más la producción y mucho más favorable el inicio de la producción de la lactancia en el parto vaginal. Otra ventaja del parto vaginal es que tiene menor riesgo de trombosis comparado con la cesárea. La trombosis es que se forman coágulos de sangre en las venas que se pueden ir a tus pulmones o a otros lugares e incluso ocasionar hasta la muerte. Otro que para algunas mamás es muy importante, de pronto para otras no tanto, es que el vínculo con tu bebé es mucho más temprano en el parto comparado con la cesárea, ya que una vez nace, en un minutico ya te podemos estar pasando tu bebé cuando tienes un parto vaginal, comparado con la cesárea donde sí van a pasar de pronto incluso algunas horas para que tú puedas estar junto con tu bebé, ya que la recuperación tuya de la anestesia y además la recuperación de él de manera respiratoria después de la cirugía sí puede tardar algunas horas. Tal vez no vaya a tardar mucho más, pero sí vas a estar algunas horas separado de tu bebé. ¿Cuáles serían las desventajas del parto vaginal?
Primero, los desgarros, esa sería como la mayor. No es que todas las mamás se van a desgarrar, pero incluso se dice que hasta en el 80% de las primerizas pueden tener algún pequeño desgarro que sea. Obviamente el desgarro mayor o más grave cada vez es menor. Sí, siempre es más común el más pequeñito, pero sí casi todas van a tener así sea un desgarrito pequeño. Los desgarros graves, que son los que tú oyes mencionar que se va hasta el recto o así, esos son muy raros y ocurren por decir de uno como en 1000 mujeres que tengan un parto. 1 por 1000, o sea, no es algo así muy frecuente, pero pues sí es considerable, pues obviamente no es un desgarro que quiera nadie. Entonces los desgarros sí son una de las desventajas del parto vaginal. El parto no es tan programable como una cesárea, puede pasar en cualquier momento, cualquier hora de la noche, en el momento más inesperado, mientras una cesárea puede ser programada a una determinada hora cuando esta pues no es de urgencia. Un parto puede programarse, pero no con mucha exactitud, o sea, yo puedo decir, sí, te voy a empezar a dar unas pasticas o te voy a poner pitocin, que es para dar las contracciones, y esperamos que más o menos en tantas horas desencadenes un trabajo de parto y así, pero no es algo como tan programado como lo es una cesárea. Otros riesgos que son mayores en el parto versus la cesárea serían lo que son las hemorroides y los prolapsos genitales. No es que con la cesárea no haya, porque quiero que tengan en cuenta que es que esto se aumenta es por la gestación como tal, el embarazo, el hecho de cargar tu bebé allí durante 9 meses, esos músculos del piso pélvico, ese peso durante todo ese tiempo los va como poniendo más débiles, como descolgándolos un poquito, y por eso solamente el proceso de la gestación como tal da riesgo tanto de hemorroides como de prolapsos genitales. Ya otra cosa es que además durante el parto pues tú vas a pujar y el expulsivo va a hacer que esos músculos sufran un poco más y por eso tú tengas un mayor riesgo de prolapso genital, sobre todo entre más partos tengas. No es que con un solo parto, pero sí entre más partos pues sí habrá más riesgo comparado con la cesárea. ¿Cuáles serían las ventajas de la cesárea? Básicamente la programación, o sea que sí la podemos programar a una determinada hora y ya. Dentro de las ventajas sería la programación, y obviamente cuando la hacemos de urgencia puede ser salvadora cuando tiene una indicación. Las desventajas que tiene entonces una cesárea serían más o menos lo contrario de lo que dijimos en el parto vaginal. Se presenta un mayor sangrado, estábamos hablando que se sangra hasta 1 litro en la cesárea versus solo medio litro en el parto vaginal, o incluso hasta menos en el parto vaginal, entonces se sangra más. El riesgo de infección es mayor ya que la herida es mayor, ¿sí? Estamos comparando un desgarrito versus una herida que te hacemos de 10 centímetros donde llevamos varias capas incluyendo músculo, entonces obviamente el riesgo de infección es mayor en la cesárea. Hay mayor riesgo de que tu bebé necesite, así sea por más horas o 1 o 2 días de incubadora porque tiende a haber un poco más de dificultad respiratoria, aunque afortunadamente transitoria después de una cesárea. La demora en el contacto tuyo con el bebé, pues para las que es importante este punto, ya sabemos que entonces se demora un poco más en haber ese contacto cuando tenemos cesárea. No es que en la cesárea tú no lo vayas a ver, usualmente si apenas nace tu bebé, el pediatra sí te lo muestra, tú le das un piquito y se lo lleva. La recuperación obviamente es más larga en la cesárea comparada con el parto. Es muy variable en cada mujer, eso sí, pero sí te puedo decir, si esa misma mujer presenta parto versus cesárea, o sea, siempre va a ser más largo en la cesárea. Lo que pasa es que no podemos comparar una mujer que de pronto le va súper bien en la cesárea y está de pronto ya el otro día caminando y yendo al baño solita y caminando bien y que de pronto no tenga mucho dolor. Hay muchas más que se demoran muchos más días y usualmente pasan 2-3 semanas muy impedidas para caminar, para hacer sus actividades. Entonces es de comparar mujeres versus mujeres, sí, porque todas van a ser diferentes y no es que una esté mal o la otra esté bien, no, sino que todas respondemos diferente o vamos sanando diferente o algunas somos más sensibles al dolor que otras. Entonces obviamente hay unas que de pronto son un poquitico más mimadas, sí, y entonces se les va a dar mucho más duro el dolor, mucho más duro la recuperación. Otras son más guapas y más rápido se van a recuperar, sí, pero de todas maneras
si comparas parto versus cesárea, siempre se va a demorar más la recuperación con la cesárea, que usualmente es de semanas, versus el parto, que usualmente el mismo día estás muy bien. Lo que les había dicho del riesgo de la trombosis, que es mayor en la cesárea porque te mueves menos y este es un gran factor de riesgo para la trombosis después de un parto. Y lo otro son los riesgos a futuro, los riesgos para futuros embarazos. Dentro de los riesgos así principales son, como de todas maneras te queda una cicatriz dentro del útero, dentro de los riesgos iniciales sería que cuando te embarazas el bebé se implante en la parte de la cicatriz de la cesárea o la placenta se implante en esta parte de la cicatriz de la cesárea y se adhiera de una manera anormal, ¿sí? Esto puede llevar, uno, a que el bebé no se implante bien y entonces estaría aumentado el riesgo de aborto, o dos, que la placenta se quede así bajita y no ascienda bien y se quede como una placenta previa, o que se adhiera aún más en el útero en la parte de la cicatriz y esto puede llevar a que en el caso de otra cesárea o después del parto se quede pegada la placenta y haya riesgo de tener que sacarte el útero. Otro riesgo sería la ruptura del útero por la parte de la cicatriz. Si hay pues un embarazo muy rápido a la cesárea, si tú tienes una cesárea y te embarazas muy pronto, hay mayor riesgo de que se rompa el útero por esa cicatriz, ya que todavía no está como bien pegadito y todavía puede abrirse y romperse por allí tu útero. En este caso no solo estarías en riesgo tú pues o tu vida, sino también tu bebé, porque él obviamente si se sale del útero pues estaría obviamente en riesgo de morir. Y otro de los riesgos a futuro son más dolores pélvicos crónicos y dolores con la menstruación comparada con las mujeres que tuvieron parto. Y obviamente una mujer con cesárea previa tiene más riesgo de que otra vez vaya a hacer cesárea. Entonces no es que no se pueda, sino que siempre ya después de una cesárea vas a tener un riesgo mayor de tener otra cesárea nuevamente, porque ya se suman a las indicaciones de cesárea en general otras adicionales, que es que no haya transcurrido el tiempo o que tú solita no empieces el trabajo de parto. Ya no podemos hacer una inducción así como la que hacíamos antes de que tuvieras una cesárea. Obviamente tener en cuenta que entre más cesáreas tengamos van a haber más complicaciones, y algo sí es claro, y es que si ya te han hecho 2 cesáreas, ya en adelante siempre será cesárea, porque siempre ya va a estar el riesgo de ruptura del útero muy elevado para nosotros. Una de cada 100 mamás o más entonces tendrían una complicación si tenemos un trabajo de parto. Entonces preferimos no correr el riesgo y preferimos de una vez que sea cesárea. En cuanto al dolor, ven que no les mencioné mucho lo del dolor, es porque el dolor también en el parto vaginal puede ser manejable, o sea, se tiene la analgesia obstétrica. Muchas mamás tampoco les gusta y quieren al natural sin sentir dolor. Otras dicen, listo, entonces tengamos un parto pero sin dolor. Ese sin dolor yo les quiero decir que es relativo. O sea, en la analgesia se puede colocar a partir de los 3 a 4 centímetros de dilatación, o sea, cuando ya por lo menos se ha instaurado el trabajo de parto. Entonces no es que no sientas absolutamente nada, porque para llegar a 2, 3 centímetros o 4 de dilatación ya tienes que haber tenido contracciones y haber sentido dolor. Es decir, tú de todas maneras alcanzas a tener un trabajo de parto de incluso horas con contracciones. Entonces no es que apenas te dio la primera contracción de una se te puede colocar. Eso es algo que también se te tiene que advertir, porque hay muchas que tienen mucho miedo del dolor del trabajo de parto, y yo no les voy a decir que no es doloroso, porque las veo llorar y rogarme por una cesárea casi todos los días, porque trabajo en un hospital en el que no se coloca analgesia obstétrica a todas las mamás, sino que la mayoría de ellas tienen su parto normal sintiendo las contracciones. Entonces las conozco en ese momento, sé que se me vuelven unas locas en ese momento y que están desesperadas por el dolor y todas me gritan que les haga cesárea, pero ya ese momento no es el momento de tomar la decisión de una cesárea. Esa decisión se toma desde antes, eso no es en ese momento por el dolor, porque por el dolor tú dices, no, me quiero morir, tal cosa. Pues obviamente que tú
sin dolor no estarías diciendo algo así, ¿sí? Entonces con el dolor no se toman decisiones como esa o como espéreme que ya no quiero más hijos. Esas decisiones no se toman en ese momento de dolor, ¿sí? Espero que esta información en cuanto a las ventajas, desventajas del parto, la cesárea, te ayuden para que comprendas un poco más acerca de los riesgos o los beneficios de uno u otro. Como ginecólogo obviamente te voy a decir que estoy más a favor del parto vaginal. Sé que ahora en pleno siglo XXI siempre allá hay muchas mujeres que dicen tenemos la libertad de escoger y si quiero cesárea pues obviamente cesárea, pero no quiero que tomen esa decisión así a la ligera, que porque no quieren sentir dolor o que porque prefieren ya ahorita pues no tener que pasar por algo tan horrible como un parto vaginal. Quiero que vean cuáles son los pros y los contras de cada uno antes de juzgar el parto vaginal mal, porque muchas veces veo que hablan unas cosas horribles y que es que nosotros no nos gusta hacer cesárea, no sé, será por pereza o no sé, o que solamente si la hacemos es por plata o no sé qué, pues hay un montón de cosas horribles que no quiero entrarme pues a discutir el tema, sino que simplemente quiero que vean ventajas, desventajas de cada uno y ya ustedes mismos se formen el criterio de cuál es lo que desean para ustedes y si van o no a correr riesgos por un lado o si definitivamente se van por el lado natural o si van por la tecnología y en pleno siglo XXI solo quieren cesárea. Está bien, o sea, yo en esa parte no me meto mucho. Sé que ahora pues la tendencia es a tratar de volver a como era antes, que era más a lo natural, más al parto, porque hay mucha tendencia que ha habido en ascenso de la cesárea. Se han ya empezado a ver todas las complicaciones por el hecho de hacer tanto cesárea. Entonces hay dos grupos, los que defienden el parto vaginal y tratan de luchar nuevamente por descender la cesárea, y está el grupo que pelea por la nueva era y por no tener que sufrir y por entonces, aunque para mí eso de no sufrir no, pues es que tú puedes sufrir con cualquiera de los dos. A mí no me parece que es que ninguno sea, entonces no voy a sufrir con ninguno, entonces no tenga hijos porque no quiere sufrir, ¿cierto? Pero es cuestión de que analicen bien las cosas y que no digan, porque es médico entonces dice que parto, porque así lo he visto en muchos comentarios de otros videos de cuando hablan de parto o de cesárea, siempre dicen sí, es que o solo hacen la cesárea cuando es por plata o cosas así pues que me parecen terribles. Entonces por eso no quiero tanto decirles mire, solo parto o solo cesárea, sino que miren cuáles son las ventajas de cada uno y ya ustedes mirarán qué realmente quieren para ustedes y para su futuro, si piensan más embarazos, entonces para que lo tengan en cuenta. Los invito a ver entonces mi video sobre indicaciones de cesárea para que lo tengan en claro y también entonces, o si no, mirar y escoger qué sería lo mejor para ti en el caso de que no tengas ninguna de las indicaciones de cesárea. Mirar las fortalezas que tiene un parto vaginal y mirar si es realmente lo tuyo. Entonces quiero que te quede muy claro que una cesárea, cuando tiene una buena justificación médica, tiene grandes beneficios comparados con los riesgos, pero que una cesárea comparada con un parto vaginal, cuando ésta se realiza de una manera innecesaria, no tiene beneficios sino más riesgos. Entonces, para que lo consideres.